Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otro resumen semanal. Arrancamos con el SPX, ¿sí? La verdad que por ahora sí en la zona crítica, ¿sí? Estaba bastante bien soportando esa zona. En el semanal empezamos a tener volatilidades bastante comprimidas, ¿sí? En niveles que no veíamos desde octubre de 2021, ¿sí? Así que la verdad es que creería que el movimiento más importante, que por ahora teóricamente sigue siendo el alza, probablemente se dé, sí, en un par de semanas, ¿sí? Un par de semanas probablemente empecemos a tener algo de, de vida, ¿sí? Donde creería que tendríamos una continuación, ¿sí? Lo que viene siendo el movimiento alcista iniciado prácticamente en septiembre de 2022, con un cierre semanal arriba de los 445, más o menos. Arriba de esa zona, creería que probablemente el semanal ya va a tener una divergencia alcista oculta confirmada y probablemente continúe la alza, ¿sí? ¿Dónde me pondría bajista? Acá sí vamos a pasar al corto plazo. Diría que sería bastante importante, sí, aguantar estos 436 que venimos hablando desde hace un tiempo. Y súper importante, bien de corto plazo, si ya tenemos un cierre diario abajo de esta zona, del mínimo de la semana pasada, diría que probablemente eso nos dé el movimiento a la zona de 420, ¿sí? Entonces es clave bancar el mínimo de la semana pasada en base cierre diario. Y mientras sigamos arriba de esa zona, diría que lo más probable, ¿sí? Es que 444 funcione como resistencia. Y si tenemos un cierre diario arriba de 444, diría que ya se está adelantando un poco al semanal. Y si lo podemos mantener a nivel semanal, diría que ya la corrección está terminada, ¿sí? Pasamos al Nasdaq, a los triple Qs. El semanal estaba bastante débil la semana pasada, pudo recuperar los máximos que nos dio este doble techo antes del inicio del bear market bastante fuerte de 2022. La verdad que también en una postura bastante similar, con divergencias ocultas alcistas en el RSI semanal, volatilidad muy comprimida también análogo a octubre de 2021, de hace 2 años, o sea, la volatilidad está muy comprimida. Eh, y en el Nasdaq me gustaría un cierre semanal arriba de los 366 y medio, 367, ¿sí? De corto, mientras aguante la zona de 358 y más o menos el mínimo de la semana pasada, diría que probablemente estaría arrancando una especie de consolidación, ¿sí? Y me gustaría un cierre arriba más o menos de esta zona, ¿sí? Que también condice más o menos con esta zona de 367, 366 y medio. Ahí arriba de 367, creería que probablemente eh, continúe al alza, ¿sí? Y probablemente, no diría nuevos máximos, esperaría un poquito, pero intente por lo menos visitar los máximos históricos de 2021. El escenario alcista abajo de esta zona, sí, abajo de 357, 354, esperaría los 328. La verdad que no hay mucho más, podemos tratar de buscar en esta zona, sí, pero para mí es muy viejo y no tiene tanta validez. Prefiero observar, sí, esta zona de acá, 339, 329, 328 si lo quieren render mejor. Probablemente si tenemos un movimiento abajo de esta zona, probablemente intente ir hacia ahí, ¿sí? Después, bueno, el Dow, que habíamos dicho 345 era una muy buena zona, y tenés 345, 347, 347 era una zona vieja, entonces tenía cierto sentido que no tengan tanta validez. 345 sí tenía un poco más de validez porque habíamos tenido una especie de doble techo, ¿sí? Que nos dio una linda consolidación antes de todo este movimiento alcista. Lo perdió, a la vez lo rechazó, y donde fuimos a la zona que es clave a nivel semanal, que fíjense que fue el techo del Dow prácticamente todo 2023, donde resolvió ese techo, ¿sí? Tuvimos este movimiento bastante alcista a los últimos máximos históricos de 2021 y ahora estaría utilizándolo como soporte. Entonces, el área crítica semanal, ¿sí? Lo que es más largo plazo intermedio, sería esta zona entre 339 y medio y 335, 336, ¿sí?
Abajo de 339, la verdad que para mí ya se pone bastante bajo presión bajista el Dow, pero ya abajo acá ya es muy obvio que probablemente intente caer bastante más a la zona de 312,5, ¿sí? Pero bueno, mientras no tengo un cierre diario abajo de 336, 335, diría que todavía sigue, el escenario alcista sigue viable, ¿sí? Pasamos al Russell. También el Russell una especie de doble techo, volviendo también lo que es para mí a una zona crítica semanal, 180-80 y los 178,5. Abajo de 178,5 empezaría a barajar, ¿sí? Que vuelva a los mínimos de 2022. Así que es muy clave que aguante todas estas zonas, ¿sí? Que aguante como muy pesimista los 178, y abajo de 178 diría que se va a poner bastante más pesado y probablemente intente ir a los mínimos de 2022, ¿sí? Bitcoin no cambió mucho respecto a la semana pasada, habíamos dicho abajo de 28.000, para mí el escenario es una lateralización, un rango, mientras esté arriba de 24.300 sigo pensando lo mismo, abajo de 24.300 yo me animaría a decir que probablemente vaya a los mínimos de 2022-2023, arriba de esta zona, diría que probablemente intente los 37.000 y los 47.000. Entonces ahora es una zona para observar, para ir viendo. Yo diría que por ahora esta zona sigue siendo compra y esta zona sigue siendo venta. Y una vez que se decida la dirección, creo que va a ser la dirección de más intermedio a largo plazo, ¿sí? La decisión del mercado va a salir de esta lateralización. Perdón. Así que probablemente estemos un par de semanas, incluso meses, decidiendo, y bueno, ahí nos va a dar qué le depara al Bitcoin en el futuro, por eso un poquito más lejano, ¿sí? Dominancia con el Bitcoin completamente aplacado, la verdad que no hay mucho. Esperaría por ahí un poquito más de corrección de vuelta a la zona de 48, ¿sí? Esta zona, la zona de los máximos de 2021, sí, todo este rango, lo que fue el techo del rango, debería oficiar como soporte más o menos 48,80 y 48,20, digamos, 40, entre 49 y 48 es una zona donde probablemente empiece a encontrar zona de soporte, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.